Bueno, entonces lo que yo quiero que hagamos hoy es, nos vamos a devolver como a tu infancia o a tus años de juventud y quiero que la gente conozca a esa popola que está detrás de Jóvenes del Cenáculo, que nos ha enseñado tantas cosas, pero que la gente no sabe realmente cuál ha sido tu experiencia, la gente no sabe realmente que tú también has tenido el corazón roto, que también has necesitado ayuda. Entonces quiero empezar devolviéndonos a esa popola joven, chiquita. Bueno, Laurita, yo desde chiquita, imagínate que yo jugaba a ser la psicóloga de mis muñecas. Ajá. Y siempre tenía como ese, no sé, como esa curiosidad del alma de saber qué pasaba en el corazón de las personas, cómo vivían las personas, por qué lloraban, por qué se preocupaban, qué les dolía. Y entonces yo sentaba a todas mis muñecas como si fuera un consultorio o una clase. Todas mis muñecas se llamaban Verónica. Entonces era como que desde chiquita yo me soñaba con que una hija mía se llamara así. Y jugaba eso, siempre como a investigar qué pasaba en el corazón de las personas y en ese momento de mi vida, de los niños. Yo tuve una infancia de mucha soledad, absolutamente sola. Porque mi madre en esa época estaba dedicada primero a la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Ella fue la directora de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer muchos años, fundó 17 seccionales a nivel nacional y luego en un momento dado incurrió en todo el tema de la política. Sí. Entonces fue una mamá que siempre estuvo trabajando en todo el tema de política. Nosotros nos crió una monjita, entonces esa monjita era como mi mamá, era como mi abuela, era todo para mí. Y mi papá pues toda la vida ha sido empresario, entonces también fue una persona que viajaba mucho, estaba dedicado a sus empresas. Entonces tuve una infancia como monástica, como sola, solita, absolutamente solitaria. ¿Y crees que ese primer momento de, digamos, de soledad de tu infancia fue como la primera marca grande en tu vida? Yo creo que la primera marca grande realmente que dejó huella en mi vida y en mi corazón fue mi enfermedad. Yo toda la vida he cargado una enfermedad que ha sido mi maestra espiritual, una de mis maestras espirituales porque he tenido muchas, pero desde que yo nací, a los 3 meses de nacida me diagnosticaron un problema digestivo, motriz, de todo mi aparato digestivo muy grave y cuando tenía 3 meses de nacida fui sometida como a 3 cirugías, de las cuales en la tercera le dijeron a mis papás que me moría, porque pues un ser humano no puede vivir sin aparato digestivo. Tenía el aparato digestivo, digamos, todo lo que eran los intestinos, todo lo que son las vías digestivas absolutamente paralizadas, casi sin motricidad. Entonces fue genético, yo nací así y en la tercera cirugía había un 5% de posibilidad de que yo me salvara. Entonces en esa época trajeron una imagen de la Virgen de Fátima y mi madre me consagra a la Virgen de Fátima y le hace una promesa a la Virgen de que si me salva, me viste con el hábito de la Virgen de Fátima 1 año. Yo tenía 3 meses. No. Imagínate, entonces dicen que yo soy un milagro de la Virgen. En esa época mi abuelo le da cáncer y él dice que él reúne a toda la familia y le cuenta a toda la familia pues que él ya ha vivido suficiente, entonces que él va a dar su vida por mí. Mi abuelo muere y entonces yo empiezo a vivir. Entonces desde ahí hay como, yo siento que desde ahí había como un propósito espiritual existencial para mi vida. Había algo en mi vida que yo tenía que hacer, para lo cual Dios permitió que yo siguiera viviendo, porque después de eso he tenido casi 5 cirugías más, he tenido un total de 8 cirugías del intestino y en la última cirugía pues obviamente también estuve casi muerta y me quitaron casi todo el intestino. Entonces he aprendido a sobrevivir así, he aprendido a tener muchas limitaciones en el tema de alimentación, a pasar gran parte de mi vida enferma, sintiéndome mal, pero aprendiendo a abrazar la enfermedad, a abrazarla y a saber que pues gracias a todas esas cirugías pues estoy viva. Ahorita decías que habías tenido grandes, pues que la enfermedad había sido uno de tus maestros en la vida. Hoy en día, ya viéndolo un poco de lejos, ¿qué crees que te ha dejado eso? Pues ha sido mi maestra, ha sido una de mis maestras espirituales. He aprendido la aceptación. Creo que gran parte de la felicidad de un ser humano está en la aceptación de su realidad personal. Yo pienso, dentro de todo lo que he aprendido, que uno muchas veces batalla y batalla por cambiar su realidad personal y gran parte de nuestra vida la vivimos infelices. Y pienso que cuando uno
acepta su realidad personal y la abraza y deja de pelear con ella, entonces ya empieza a lograr realmente encontrarse con la plenitud. De la Popolita ya joven, ya que empieza a estudiar, que va creciendo, se va dando cuenta de lo que le gusta, ¿cuál dirías tú que es como de los recuerdos más marcados o cómo te recuerdas cuando cierras los ojos y te ves de 20 años? ¿Qué recuerdas? Bueno, yo tuve también una adolescencia bastante tormentosa. Tuve momentos de dificultad terribles en mi adolescencia, fui violentada física y emocionalmente por mis parejas en esa época porque era una niña muy sola, entonces también tenía como esa problemática de buscar el afecto, de buscar cariño en las personas que me acompañaban durante mi adolescencia. Entonces tuve una adolescencia en donde mi alma y mi ser fue muy violentado. Viví muchísima violencia, digamos, afuera en el mundo, esto de manera silenciosa, nadie en mi vida lo conocía, nadie lo sabía. Entonces, de esa soledad también nace como esas experiencias de buscar amor, de buscar afecto quizá en los lugares equivocados. Y de esa adolescencia nace también el comprender a los jóvenes y el comprender a los adolescentes, que mucho más adelante en mi vida empiezo a trabajar con jóvenes. Pero en ese momento de mi vida, yo creo que por ahí a los 21 años, no, más joven, yo creo que por ahí a los 19, 20 años, me voy a estudiar arte, me voy a Italia a estudiar diseño de joyas, porque, claro, siempre he tenido como esa vena espiritual, existencial, ¿no? De lo profundo, de lo divino, como una mezcla ahí entre todo eso. Entonces me voy a Roma a estudiar diseño de joyas, estudio 4 años de diseño de joyas en Roma y de ahí después me voy a hacer mi maestría en diamantes. Soy gemóloga, tengo una maestría en todo el tema de piedras preciosas, gemología y una especialización en diamantes. Soy diamantóloga también. Te casas muy joven. Muy joven. ¿Crees que fue de pronto para poder llenar ese vacío? ¿Creías que casándote de pronto era la forma de pronto ya sentirte mejor? Sí, Laurita, yo no había tenido un hogar muy, digamos, convencional, como los hogares de papá, mamá e hijos. Siempre mi mamá estaba trabajando, mi papá estaba también trabajando, yo, como te conté, pues estaba siempre muy solita. Entonces yo siempre me soñaba como con ese hogar, como tener un hogar de papá y mamá presentes, de tener a mis hijos presentes como mamá gallina. Entonces me caso con un hombre muchísimo mayor, un hombre 14 años mayor que yo estaba muy chiquita, tenía 23 años, un poco con ese afán de perseguir ese sueño que no había tenido en mi infancia de tener ese hogar. Y bueno, teniendo ya mi segundo hijo, de 1 año, Simón tenía 1 año, Vero tenía 2, tenemos que irnos de Colombia, era la época de la violencia, y pues tuvimos que prácticamente en 1 semana empacar maletas e irnos a vivir a Estados Unidos. Nos fuimos a vivir a Estados Unidos y ahí empecé a trabajar ya de lleno como joyera, era lo que yo había hecho, y empiezo mi carrera profesional como joyera. Fui diseñadora de Saks en Nueva York y en Miami, tenía mis joyas al lado de Paloma Picasso. Lo máximo. Gané un Oscar mundial de joyería muy importante, pero llegó un punto de mi vida profesional en donde yo decía, bueno, ya vendí los diamantes que quería vender, ya vendí las joyas que quería vender, ya me gané los premios, ya he tenido todo tipo de reconocimientos a nivel profesional y se me rompe la vida otra vez y es cuando me divorcio. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo creo que me casé muy inmadura, me casé chiquita, sin saber los requerimientos emocionales y de la estructura de personalidad para asumir un matrimonio. Entonces me divorcio, mis hijos estaban muy chiquitos. Bebés, Vero tenía 5 años, Simón tenía 4 años y la cachetona chiquita mía tenía 9 meses. Y en ese momento que encuentro esa situación límite de mi vida, ahí es cuando empieza una búsqueda profunda existencial de mi dimensión espiritual. Y sentía que tenía un gran vacío. Yo sentía que ya profesionalmente había vendido lo que quería, había ganado los premios que quería y quería dejar una huella en el mundo. Y de alguna manera sentía que cuando yo muriera y llegara a encontrarme con Dios, porque yo creo profundamente en Dios, pues, y Dios me preguntara, bueno, ¿qué huella dejaste en el mundo? Yo no le podría decir piedras y joyas. Vendí muchos diamantes. Porque eso es absolutamente fútil, aunque está el arte implícito ahí, pero era algo absolutamente fútil. Y digo, no,
yo no quiero que Dios me diga, te devuelves a la tierra a hacer algo productivo. Sí. Y empecé entonces esa búsqueda existencial profunda de mi dimensión espiritual y ahí fue en donde sentí como ese llamado de Dios y abandoné absolutamente toda mi carrera, absolutamente. ¿Cómo decides irte solamente por el lado espiritual? Bueno, en esos momentos mi padre tiene un derrame cerebral y en el momento que otra vez la vida me pone ese momento límite de dificultad, yo digo, bueno, me estoy perdiendo de tener un encuentro cercano con mi papá y de que mis hijos conozcan a un abuelo. Entonces tomo la decisión de empacar maletas y regresar a Colombia. Y ahí es donde empieza la nueva historia de mi vida, el antes y el después. Renuncio absolutamente a la joyería la vendo a una francesa. Todas las joyas, sí, fue un momento de desprendimiento increíble, pero yo estaba lista. Las joyas las guardo en unas maletas y las dejo en una caja fuerte metidas y me olvido absolutamente de eso y regreso a Colombia y en ese momento empiezo a traer esos retiros espirituales a Colombia. Luego creo mi propia fundación en donde me dedico a empezar a como a crear y como a diseñar un itinerario espiritual para acompañar a jóvenes. De ahí nace Jóvenes del Cenáculo. Y en ese momento yo creo que de angustia existencial de mi padre, él me dice, ahora yo sí entiendo lo que estás haciendo, yo te voy a regalar la finca. Entonces la finca familiar que habíamos tenido en Subachoque me la dona a la fundación que yo había creado en ese momento y ahí construimos el centro de retiros espirituales que hoy en día acompaña a más de 12,000 personas al año. Casa de Paz, que además es divina. Casa de Paz. Ha sido un trabajo inmenso todo lo que has hecho hasta ahora. ¿Hubo algún momento en el que tú dijeras como no, esto la verdad me quedó grande, la verdad como quiero botar la toalla acá, yo ya realmente no la voy a lograr? ¿Hubo algún momento en el que pensaste en desistir? Muchos momentos. Este es un camino de subir montañas durísimas, es un camino de renuncias. He tenido que hacer muchísimas renuncias a momentos ricos, a viajes, a momentos quizá de estar con mi familia, a momentos de hacer planes como todas mis amigas que de pronto se van todo el fin de semana a jugar golf o a jugar tenis o tienen los viajes divinos por todo el mundo. Yo decidí darle todo lo material que tengo, todo lo emocional que tengo, toda mi vida a ayudar a las personas a encontrar la paz. Pero es un camino en que primero me ha exigido muchísimas renuncias personales, muchísimos sacrificios, son momentos de muchísima soledad, en donde yo, por ejemplo, este fin de semana me voy con 150 jóvenes sola y con mi staff de Casa de Paz, ayudarlos a cada uno de ellos a encontrar la paz. Me llevo jóvenes universitarios, soldados que han perdido piernas, brazos, que han perdido, que tienen traumas psicológicos y emocionales fuertísimos. Y muchas veces yo me voy a ayudar a las personas a encontrar la paz, pero yo misma también tengo mi corazoncito a veces partido, a veces solo, a veces angustiado con situaciones de la vida, ¿no? Porque nadie está exento del dolor ni del sufrimiento. Entonces es un camino de mucha templanza, se requiere muchísima templanza personal, mucho coraje, mucha perseverancia, mucha fortaleza interior, y yo creo que también para eso es muy importante la formación que uno como persona tiene que decidir tener. Por eso ahora soy una psicóloga en gestación, estoy empezando a estudiar psicología. No paras. No paro. Hoy en día, si te tuvieras que describir a ti misma en 3, 4 palabras. Bueno, yo creo que perseverante, resiliente, espiritual y amorosa. ¿Qué te hace falta por hacer? Bueno, mi sueño para terminar realmente es graduarme como psicóloga, porque creo que cuando me gradúe como psicóloga va a ser ponerle nombre a lo que ya conozco, digamos los psicólogos con los que trabajo. Y mi coach personal me dice, tú necesitas estudiar psicología para ponerle nombre y un marco científico a lo que ya conoces, porque pues lo estoy haciendo hace más de 17 años. Entonces, ¿qué me falta por hacer? Ser psicóloga. Quiero ser una conferencista a nivel internacional y nacional de todo el trabajo que estamos haciendo, poderlo dar y compartirlo con la gente.
quiero escribir un libro del cual ya tengo el prólogo, te lo voy a mandar. Pero tuyo, Mío. con tus diarios de hacer como una recopilación. No sé si lo voy a hacer a manera de testimonio de mi vida o a manera de la huella que yo he dejado en el mundo. Yo creo que más sería como la huella que estamos dejando en el mundo. El nombre ya lo tengo. El nombre va a ser Tu alma, equipaje perpetuo. Linda la palabra perpetuo. Ajá, entonces es como invitar a las personas a que vean el alma, que cada uno tiene como un equipaje perpetuo, porque es un equipaje que te va a acompañar más allá de tu propia vida, más allá de tu existencia. Cuando ya pares de respirar, cuando ya no vivas más, tu alma va a seguir acompañándote, es tu equipaje perpetuo. Es algo de lo que no te deshaces, es algo que no puedes perder tu estabilidad emocional, económica, puedes perder la vida misma, pero el alma te acompaña de manera perpetua. Entonces ese libro se va a llamar así, ya tengo el prólogo, y estoy ya empezando a escribir los diferentes capítulos. Bueno, ya para terminar, ¿a qué le pones la lupa en tu vida? Al corazón, a mi corazón y al corazón de las personas. Y es algo que quisiera dejar como legado en este encuentro tan lindo que tú y yo hemos tenido. Pongamos la lupa en el corazón de las personas.